creo que en particular estamos en un momento del ecosistema de medios donde los medios digitales, la convergencia digital, las posibilidades de la conexión y de las nuevas tecnologías nos habilitan un montón de oportunidades narrativas que hacen que en los diferentes ámbitos de la comunicación y en los diferentes ámbitos de la vida también estemos empezando a pensar en cómo adaptamos nuestros proyectos a lo que los usuarios ya están haciendo con los diferentes dispositivos y con los diferentes contenidos. Creo que los usuarios, las audiencias, estamos habituadas a consumir a partir de múltiples pantallas, a partir de múltiples plataformas, con la capacidad de poder seguir las líneas narrativas o seguir la información entre plataformas, y por esa misma razón los creadores de contenidos, los diseñadores narrativos también, estamos empezando a pensar cómo aprovechamos eso que los usuarios ya están haciendo con las plataformas para contar historias expandidas, que también puedan aprovechar esta lógica de integrar una multiplicidad de pantallas, una multiplicidad de soportes, de medios, cada uno con su lógica distinta, con su forma particular de establecer el contacto con la audiencia, con su forma de generar participación también entre los usuarios, pero cómo las aprovechamos para narrar historias cada vez más adaptadas a lo que está ocurriendo en el ecosistema de medios y brindándole a los usuarios oportunidades de profundizar y fundamentalmente de participar. Estamos pensando en formatos narrativos que convocan a los usuarios, a las audiencias, a hacer cosas con esos contenidos, muchas veces a colaborar, muchas veces a co-crear, muchas veces a poner el cuerpo dentro de la narrativa, y eso hace que estemos también en una instancia muy disruptiva, tal vez innovadora, que nos genera una serie de oportunidades para reinventar nuestras maneras de comunicar y nuestras maneras de narrar. Estamos en un momento que es muy interesante para experimentar, para explorar y para ver hasta dónde podemos llegar con cada una de esas plataformas nuevas que empiezan a aparecer dentro del ecosistema de medios. ¿Qué es lo que cada plataforma nos permite? ¿Qué es lo que cada plataforma sabe hacer mejor en términos narrativos? Y qué experiencias de usuario también podemos ofrecerles a las audiencias a partir de integrarlas en proyectos narrativos que sean más expandidos, más inmersivos, más complejos también en su forma de narrar, pero mejor adaptados a lo que los usuarios ya están haciendo. Ahí tenemos un montón de oportunidades comunicativas, educativas, en un montón de ámbitos que estamos intentando aprovechar y estamos aprendiendo también metodologías posibles para contar con esas nuevas plataformas. Lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de narrativas transmedia nos referimos a universos narrativos que contienen en general múltiples historias o múltiples líneas temáticas que se expanden aprovechando una multiplicidad de plataformas. Cuando decimos plataformas hablamos de plataformas mediáticas, toda aquella interfaz que nos permita establecer ese contacto entre la historia y lo que los usuarios pueden hacer con esa historia. Pero no nos estamos refiriendo solamente o exclusivamente a plataformas digitales, ni siquiera a plataformas en línea, sino que podemos integrar medios analógicos, podemos integrar plataformas fuera de línea y podemos establecer varias combinaciones entre ellos, que es donde me parece a mí que aparecen las narrativas más ricas o más interesantes. Ahí donde podemos agregar capas digitales, a lo mejor al mundo que nos rodea, al mundo físico, al entorno físico, donde ocurren las historias. Lo interesante de transmedia es que cada plataforma debería aportar algo nuevo, particular, a la totalidad narrativa. Si no se trata de repetir contenido, no se trata de adaptar contenido de una plataforma a la otra, sino de que cada plataforma haga su aporte valioso a la narrativa que estamos creando, a la narrativa que estamos desarrollando. Y es clave en las narrativas transmedia cómo se piensa el rol del usuario, cómo se piensa el rol de las audiencias que se conectan con esas plataformas. Porque no estamos pensando en usuarios pasivos en relación a cómo consumen la información, sino que estamos pensando en usuarios que tienen la capacidad de producir contenidos también, que son prosumidores o que pueden ocupar el doble rol o la doble tarea de consumir y también de producir, y son usuarios que en las narrativas transmedia son convocados a participar, son convocados a dejar una huella en el relato que se está desarrollando, y muchas veces esas huellas son públicas y son en colaboración, en co-creación, produciendo con otros. Me parece que la clave en ese sentido es, cuando se diseña una narrativa transmedia, pensar muy bien qué es lo que cada plataforma puede hacer y pensar muy bien cuáles van a ser esas llamadas a la acción por parte de los usuarios, cuándo los vamos a convocar a formar parte de la narrativa y qué les vamos a permitir hacer
dentro de las posibilidades interactivas o de interacción que tienen con las diferentes plataformas. Y esto es válido tanto para las narrativas de ficción, que son a lo mejor las que más rápido exploraron este tipo de formatos nuevos y de cómo incorporar el mundo del fandom, el reino de los fanáticos, a este tipo de desarrollos, pero es perfectamente válido también para la no ficción, para todos aquellos que estamos trabajando sobre historias de la realidad, intentando contar el mundo que nos rodea, y acá podemos incorporar lo periodístico, lo documental, pero también podemos incorporar perfectamente la educación, las narrativas más históricas o museográficas, que también están intentando aprovechar estas lógicas para contar historias más inmersivas y más adecuadas a lo que los usuarios están haciendo con sus consumos y con sus formas colaborativas de creación de contenidos. Me parece que las narrativas transmedia, las narrativas emergentes, algunas plataformas, tecnologías nuevas que nos habilitan otra forma de contar historias, estoy pensando en casos como la realidad intervenida, la realidad virtual, la realidad aumentada, que también podrían incorporarse dentro de lo que llamamos narrativas transmedia o emergentes, atraviesan la totalidad de los campos posibles donde producimos contenidos o donde producimos historias. En ese sentido, la educación no resulta ajena, nunca resultó ajena a las tecnologías y al impacto de las tecnologías como soportes de los aprendizajes, de los intercambios, de las formas de comprender también el mundo, y me parece que los diferentes ámbitos educativos están intentando encontrar la forma de también generar sus contenidos, sus lógicas de intercambios, están observando cómo establecemos las relaciones o los vínculos entre profesores y alumnos, entre profesores y estudiantes, desde una perspectiva tal vez más horizontal en esos intercambios comunicativos, e intentando aprovechar también las cosas que los mismos estudiantes ya hacen en su vida cotidiana o en sus prácticas cotidianas, donde las tecnologías ocupan la totalidad de nuestro día, de nuestra vida diaria. Estamos todo el tiempo inmersos y saltando o iterando de pantalla en pantalla, consumiendo contenidos por momentos en lenguajes audiovisuales, por momentos en lenguajes más textuales, interactuamos con audios, interactuamos con infografías, interactuamos con algunos proyectos más inmersivos, en 360. Todo eso forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día. Tenemos dispositivos al alcance de la mano que están con nosotros todo el tiempo y que nos permiten no solamente consumir, sino también producir información, producir contenidos. Y creo que el desafío está en cómo aprovechamos esas capacidades que ya son nuestras prácticas culturales, que ya son nuestras prácticas de comunicación cotidianas, y esos alfabetismos que no son exclusivamente textuales o vinculados a una formación más escrituraria que traíamos en la educación secundaria, en la educación universitaria, terciaria también, y cómo damos cuenta de esos conocimientos con otro tipo de lenguajes y los incorporamos como formas posibles también para el intercambio y para el aprendizaje. Hay un desafío súper interesante, pero hay un desafío que nos obliga a ser creativos y que nos obliga a pensar y a co-crear también con los estudiantes y con los alumnos desde una relación distinta en cuanto a la figura del docente y a la figura del estudiante que aprende y que se apropia también de esos contenidos y de esos saberes. Específicamente en lo que hace a narrativas transmedia, creo que hay varios casos de docentes que en ámbitos primarios, secundarios, terciarios están generando con sus estudiantes proyectos narrativos que incorporan las tecnologías que tienen al alcance de la mano, algunas nuevas con las que quieren probar y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, en principio en función de los intereses de los propios estudiantes. Cuáles son las temáticas que les interesan, que los atraviesan y qué pueden hacer a partir de esas temáticas, incorporando las tecnologías y buscando formas de narrar asociadas a la comunidad, también de características muy hiperlocales, al lugar donde el estudiante está, a la comunidad en la que vive y cómo a través de esos relatos se puede conectar con esa comunidad y muchas veces transformar esa comunidad, cambiando el curso de las historias de los que se terminan convirtiendo en los protagonistas del desarrollo narrativo y por supuesto protagonistas del proceso educativo, que es lo que buscamos en ese sentido.